Hola, bienvenidos amigos del canal. Mucho tiempo sin hacer videos. Estuve bastante ocupado con un proyecto que luego se los mostraré en la pestaña comunidad, así que atentos a esa pestaña como siempre. Bueno, voy a leer vuestros mensajes. Continuamos con la serie de Turquía. Ya vamos por el cuarto video. Nos quedan 4 videos justamente con este para disfrutar de más cosas increíbles, fascinantes, misteriosas de este increíble país. Pero antes de ello vamos a leer vuestros comentarios que me habéis dejado en el vídeo anterior, así que vamos a ello. Por ejemplo, Bakri CR nos dice: wow, qué poético, cuánta información, excelente. Gracias, Bakri. Iván Marquina Lozana dice: mitología griega, toda esa zona tiene influencia griega. Sí, justamente en el primer video que hicimos sobre Turquía hablamos de Esmirna y hablamos de esta zona donde ha pasado por diversas manos, ¿no? Entonces eso también justamente tiene mucha influencia griega también. En una época esta ciudad estuvo gobernada justamente por los griegos. Fernando CJ nos dice: qué maravilloso, muchas gracias. Sergio Alberto Solís, buen video, muchas gracias Sergio. Rafael Iñiguez dice: hola, primeros saludos, bueno, gracias. Cuando hablas de historia universal y mística, tendrás que hablar de la invasión de los árabes a Europa y la terrible historia del empalador Drake, llamado después como Drácula. ¿A dónde voy con todo esto?, te preguntarás. Bueno, sí, me pregunto, a ver. Bueno, en las playas de Pisco, Perú, fue la única ciudad que aceptó enterrar a una mujer vampiro. Su nombre es Sarah Helen. Se dice que resucitaría, cosa que no pasó. Pero lo que sí sucedió a los 80 años de su muerte fue el terremoto del 2007. Un tema como para Halloween, jaja. Nuevamente saludos. Buah, bastante interesante, Rafael, lo que me acabas de comentar, y seguramente cuando volvamos a hacer la serie sobre Perú vamos a hablar de este tema porque me has dejado con la espinita clavada para conocer más sobre esta mujer, Sarah Helen. Vamos al siguiente mensaje. Ezequiel Navarro dice: uy, ¿qué me dicen de Palmire, Siria? Muy interesante también porque vamos a hablar sobre Siria en algún momento. Vamos a hacer entrevista a refugiados sirios. Eso también va a ser bastante interesante. Es una idea que tengo por ahí también de hacerla. Así que seguramente haremos vídeos sobre Siria próximamente. Jimmy TZ, excelentes vídeos. Ya que estás hablando de Turquía, puedes hablar de Capadocia, la ciudad subterránea de Turquía, ciudad de Troya. ¿Qué pasó en la época de los hunos? Actualidad de Turquía. ¿Y cuál es su cultura? ¿A qué imperio de la antigüedad era? ¿O su religión? Católica, ahora musulmana, sus comidas típicas. Bueno, Jimmy, gracias por tu comentario también. Y por supuesto vamos a tratar de hablar de todo eso. Nos quedan 4 videos, no sé si va a entrar todo, pero vamos a intentarlo y luego volveremos, por supuesto. Si algunos vídeos son muy vistos, volveremos a hablar sobre este hermoso país. Por último, Ronnie Ponce nos dice: hola amigos, grandes tus vídeos culturales. Info sobre música de esos países. Saludo desde Perú. Sí, realmente es interesante. Sería muy bueno hacer vídeos sobre música. Por el tema del copyright es un poco complicado, pero veremos si lo hacemos en Twitch, en la plataforma de Amazon. También más adelante igual lo planificamos de esa forma. Así que puede ser una posibilidad también hacer vídeos sobre música de algunos países. Y también estuve pensando hacer vídeos sobre youtubers de cada país. Eso también es una idea que tenemos, entrevistar a algunos youtubers conocidos de cada país. Y seguramente comenzaremos por la zona de Perú. Así que muchas gracias por vuestros mensajes, siempre les estoy leyendo. Ya saben, dejarme vuestros comentarios siempre y ahí estamos. En estos vídeos que son un poco igual con menos comentarios, es más fácil para mí leer los comentarios, así que les agradezco. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Abdul Hamid. En uno de los vídeos anteriores me habéis pedido que hablemos del Imperio Otomano. Y vamos a ir justamente a hablar de un sultán. El sultán que prohibió los bolsillos. Un sultán bastante particular, en este caso Abdul Hamid II. Otra cosa antes de comenzar el relato: todas las fuentes que utilizamos, de dónde sacamos tanto la información como las imágenes, siempre están al final del video, todas las fuentes, ¿vale? Porque una vez me pusieron un mensaje como diciendo cuáles son las fuentes. Siempre al final del video, si llegas hasta el final del video, ahí están todas las fuentes, ¿vale? Entonces, Abdul Hamid II, un sultán bastante particular. Pero bueno, vamos a ir hasta
Constantinopla, a mediados del siglo XIX. Es decir, no estamos muy alejados de nuestro tiempo. El sultán del Imperio Turco Otomano, Abdülmecid, tuvo entre 1842 y 1848 11 hijos. Y se dice que el nacimiento de cada hijo varón era anunciado a cañonazos. Las salvas por cada hijo varón se repetían 5 veces al día durante 7 días. Para el nacimiento de una hija, las salvas se disparaban solamente durante 3 días. Aquí ya estamos viendo la diferencia, por supuesto. Para los niños era 5 veces al día durante 7 días y para las niñas solo 3 días. Bueno, discriminación ahí también, pero bueno, estamos hablando de otras épocas. Entre los hijos del viejo Abdülmecid estaba Abdülhamid II, de quien hablaremos. La madre de Abdülhamid era una de las mujeres del harén del sultán. Antes de que Abdülhamid se convirtiera en sultán, le tocó gobernar como sucesor de Abdülmecid a un hermanastro mayor de Abdülhamid. Él se llamaba Murat V, pero según los libros históricos se dice que Murat estaba un poco loco y estaba borracho. Para ello vamos a ir un momento a Wikipedia para conocer un poco más de Murat V y qué nos dice esta enciclopedia universal. Se dice que Murat V fue altamente influenciado por la cultura francesa, reinó por 93 días antes de ser también depuesto debido a una enfermedad mental y fue sucedido por su hermano, el sultán Abdülmal II. Falló al entregar la constitución que habían buscado sus simpatizantes y bajo su reinado el país estuvo cada vez más a la guerra con el Imperio ruso, que finalmente se concretó al año siguiente. Bueno, vamos a volver al relato entonces que estábamos hablando. Mientras Abdul vivió en la Kafe, aquella sala del palacio Topkapi, que constituía una jaula donde se recluía a los hermanos menores de los sultanes reinantes que pudieran tener alguna aspiración a gobernar, como una forma de asegurarse de que no hubiera conspiraciones. Allí vivían totalmente aislados del mundo. Los únicos compañeros de los príncipes cautivos eran los eunucos y algunas mujeres. Si el sultán no conseguía descendencia y le tocaba entonces el trono a alguno de estos hermanos, había un riesgo. Los años de encierro, por lo general, solían perturbar gravemente a los hermanos menores de los sultanes, de modo que al acceder al trono estos individuos ya estaban un poco locos. A Abdülhamid le tocó reinar porque, como os he dicho, Murat V estaba loco y por eso se lo desplazó. Por ejemplo, Murat, según algunos textos, se aterrorizaba ante la sola vista de los clérigos ortodoxos griegos. Con solos verlos salía corriendo a los gritos y se encerraba en su habitación. Además, adoraba a los payasos, le provocaban tanta risa que se orinaba frecuentemente delante de todos y no permitía que le cambiaran la ropa. Bueno, loco, ¿no? Después, como otro ejemplo de su locura y de su enfermedad mental que lo hemos leído ahí en el Wikipedia, escupía a cada momento porque creía que tenía su saliva envenenada. Intentaron curarlo a Murat con encantamientos y hechizos y sangrías, pero lamentablemente lo dejaron peor. El Consejo Imperial Otomano quiso que lo atendiera el doctor Leidensdorf, un alienista vienés. Los ministros impidieron que el sultán fuera trasladado a Viena, por lo que Leidensdorf abandonó el caso. Finalmente el gabinete de ministros decidió deponer al sultán por incapacidad mental, lo mandaron a la jaula del Topkapi, lo sacaron al hermano Abdul y lo metieron allí a Murat. Más tarde, una salva de 100 cañonazos anunció a la población que había un nuevo sultán, Abdülhamid, que inició su reinado en agosto de 1876 a los 34 años de edad. Poco después de llegar al sultanato, temió Abdul que una venganza de su hermanastro depuesto se verificara. Esta paranoia fue creciendo con el tiempo y lo transformó en uno de los sultanes más déspotas de la historia otomana. Pueblos enteros padecieron esta tiranía. Al comienzo pareció solamente un sultán extravagante, pero dentro de lo que cabía esperar, hay que decir que era un excelente carpintero. Pasaba mucho tiempo en su taller, armaba las camas de las mujeres del harén y se amueblaron varias dependencias con sus obras. Tenía un museo de animales disecados, mandó a construir un hospital para sus perros y se compró un león. Quiso tener este león en una habitación de su palacio, pero los destrozos y los rugidos del animal molestaban a los cortesanos, por lo que envió al animal a un
zoológico. Ya por esos días tenía la manía de espiar a todos los que le rodeaban. A menudo se lo veían mal escondido, escuchando lo que hablaban sus parientes acerca de los asuntos de la corte. Hay un artículo interesante también sobre Abdul Hamid, sobre esta paranoia que tenía, y se habla que un día él decidió prohibir los bolsillos. Era tan obsesivo patológicamente por su seguridad personal que en todo momento estaba rodeado por guardias personales, su dormitorio estaba acorazado, tenía varios cuerpos de espionaje que también se espiaban entre ellos, su comida solo la podía preparar su mujer y lógicamente debían probarla sus catadores. Los sirvientes e incluso sus familiares fueron víctimas de esta obsesión desmedida. Mientras estaba descansando, una de sus hijas pequeñas le dio un susto. Sacó la pistola que siempre llevaba encima y le pegó un tiro. Oh, terrible. Uno de sus sirvientes también murió cuando se metió la mano en el bolsillo para ofrecerle fuego para encender un cigarrillo. Un jardinero también fue asesinado porque parecía sospechoso. Bueno, todo esto se debió también a que un sirviente en un momento trató de matarlo con una daga oculta en un bolsillo, y desde aquel día nadie en el palacio podía llevar bolsillos. Solo se permitían los bolsillos a los dignatarios de las embajadas extranjeras, pero tampoco podían meterse las manos en los bolsillos. Ahí vemos que Abdul Hamid, el sultán que prohibió los bolsillos. Increíble. Algunas otras particularidades de este sultán es que, le gustaba andar por la ciudad, compraba él mismo sus cosas en las tiendas, cada tanto entraba en un café y aunque tenía un harén a su disposición, cierta vez se enamoró de una vendedora belga que tenía una tienda de ropa en la calle de Pera. Se llamaba esta dama Flora Cordier y era hermosa. El sultán tenía la costumbre de ir a ese negocio a verla, pero Abdul era un tipo muy tímido. Es claro, un tipo que está acostumbrado a que las mujeres tengan la obligación legal de complacerle hasta su más mínimo deseo. Realmente no tiene mucha experiencia en lo que es la conquista, ¿no? Así que entonces no sabía cómo hacer para decirle algo bonito. Iba todos los días a comprar guantes. Este detalle íntimo lo contó nada menos que Benjamin Disraeli, el primer ministro inglés, en una carta a Lord Salisbury. Dicen que se produjo incluso un casamiento secreto en el negocio, aunque es algo que nunca fue reconocido oficialmente. Cierta vez, después de haber asistido unas 20 veces y haber comprado 20 pares de guantes, el sultán Abdul Hamid se acercó a Flora y le preguntó si podía casarse con él. Ella aceptó y fue a vivir a un palacio secundario y apartado del Topkapi, a orillas del Bósforo. El romance entre Abdul y Flora Cordier duró un año y se interrumpió a causa de la oposición de funcionarios y parientes. Nada se dice de lo que fue de esta chica después de la ruptura. La tienda de la calle de Pera fue cerrada y corrieron rumores que Flora fue enviada de vuelta a Bélgica. A Abdul también le gustaba el teatro. Contrató entonces una compañía ambulante de actores italianos dirigidos por Arturo Strapolo. Abdul hacía representar obras, pero exigía a veces que se cambiaran los argumentos de las obras y de las óperas porque no le gustaban los finales desgraciados. Por ejemplo, La Traviata fue llamada Madame Camelia y allí Violeta recupera la salud en el último acto. Abdul también era un lector voraz, sobre todo de novelas policiales. No había tantas, de todos modos en aquel entonces. Se las leía el jefe de guardarropas imperial, un tal Schmet Baile, que se sentaba oculto tras una celosía o un biombo. Al parecer su autor favorito era Conan Doyle y le gustaban las historias de Sherlock Holmes. Tan pronto como apareció un nuevo libro de Conan Doyle, ordenaba que lo tradujeran en una noche. Para eso trabajaba un departamento de traducciones en el palacio. En otro orden de cosas, los ministros y secretarios podían ser llamados a su presencia en cualquier hora de la noche porque Abdul sufría de insomnio y solía dar sus órdenes a la madrugada. Ahora bien, este temor que él tenía de que hubiera una conspiración para restaurar a su hermano Murat al trono hizo que cerrara el palacio a todos los que no tuvieran una autorización expresa para habitarlo. Y a partir de ese entonces apenas se lo vio en público, excepto cuando debía ir a una mezquita. Por sus miedos llegó a permanecer encerrado un mes en su habitación. Su violencia para combatir las conspiraciones encontró pretexto con los armenios. Turquía estaba en pie de guerra con Rusia, un país que en ese momento apoyaba a los nacionalistas armenios que estaban sojuzgados por el sultán. En 1896 unos nacionalistas armenios lanzaron una bomba al paso de Abdul Hamid cuando iba a una mezquita. Salió ileso, pero murieron varios guardias.
En la primera represalia murieron asesinados 10.000 armenios que vivían en Estambul. Las masacres continuaron y causaron, como se sabe, la indignación de Europa Occidental. El primer ministro inglés, Gladstone, llamó a Abdul gran asesino, mientras que en Francia nada menos que Clemenceau, el tigre, Clemenceau, se refirió a él como el sultán sangriento. A todo esto, su hermano Murat languidecía en la jaula, sin intrigar en absoluto. Su estadía allí se limitaba a la lectura, al encuentro con muchachas de un harén de segundo orden y al pedido de pájaros de colores. Murat murió en 1904 tras 28 años de encierro. Abdul Hamid, denigrado en Occidente como el sultán asesino, inició los últimos años de su reinado en el palacio Gildiz Sarayi, que es otro palacio prisión en la que se encerró él mismo. En julio de 1905 hubo otro atentado contra el sultán y se salvó raspando una vez más. El jefe de policía culpó otra vez a los armenios. Abdul empezó a temer a todo el mundo, sospechó del ejército, del personal que lo rodeaba, de sus mujeres. Su gobierno se hizo todavía más despótico, censuró libros, periódicos, obras de teatro, echó al italiano Strabolo, encarceló a cualquier posible sospechoso de liberalismo, y un grupo, llamado los Jóvenes Turcos, que eran republicanos, en 1908 se opuso a esta tiranía. Con ellos empezó la decadencia y luego la caída del Imperio Otomano. Los Jóvenes Turcos llamaron al derrocamiento de Abdul en pro de la democracia, aunque sea necesario el uso de la violencia, según decían. A esta lucha, que habían despertado los jóvenes turcos, se unieron algunos hombres del ejército. Mahmud Pasha fue uno de ellos y entró con sus tropas a Estambul. Los guardias del palacio Gil desertaron y Abdul quedó indefenso. Las mujeres del harén, según se dice, entraron en pánico. Los centenares de damas temieron el ultraje de los soldados que estaban entrando al palacio. Algunas se suicidaron y otras tuvieron ataques de histeria, y la mayoría gritaba continuamente. Por fin el sultán Abdul Hamid se entregó en 1909. Una improvisada asamblea lo declaró indigno de reinar, pero sin embargo ya había reinado 32 años. Pidió vivir en un palacio alejado de la ciudad, pero se le negó esa posibilidad y se lo exilió a Tesalónica. Allí fue en un tren junto a 4 de sus hijos, 3 esposas, 4 concubinas, 4 eunucos, algunos gatos y un perro San Bernardo. Las damas que quedaron del harén fueron desalojadas del palacio y fue una de las procesiones más tristes de las numerosas retiradas de grandezas caídas, porque eran de todas las edades y tantas que hicieron falta 31 carruajes para sacarlas del Gildiz. Recordemos que los sultanes solían tener un llamado Palacio de las Lágrimas, donde vivían las concubinas o favoritas que caían en desgracia y que ya no contaban con la predilección del sultán. El nuevo gobierno entró en contacto con las poblaciones de donde provenía la mayoría de las mujeres del harén, notificándoles que pasaran a buscar a sus parientes. Algunas de las mujeres no fueron reclamadas, por lo que el gobierno anunció que serían mantenidas por el Estado hasta que fueran pedidas en matrimonio por alguien. Ese era el decreto. Más tarde, una comisión fue al deshabitado palacio de Abdul Hamid para realizar el inventario de las propiedades del sultán y se produjo un extraño incidente. Cuando los funcionarios hacían el trabajo se sorprendieron al escuchar enronquecidas voces procedentes de una habitación y la sorpresa se convirtió en alarma cuando entendieron las palabras que eran «Larga vida al sultán, larga vida al sultán». Un guardia entró violentamente a la habitación donde se suponía que había seguidores de Abdul, pero el grito no procedía de reaccionarios, sino de cientos de hambrientos loros enjaulados a los que, según parece, se les había enseñado aquella frase. Nominalmente ocupó el sultanato un hermanastro de Abdul bajo el nombre de Mehmed V, pero de todos modos el control del gobierno lo tenía la Unión de Jóvenes Turcos, que en 1914 embarcó al imperio en la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, como aliado de Alemania. Quizás se recuerde la frase de Gladstone con la que se comentó este hecho, que decía: «El Imperio Otomano ha cometido suicidio», cuando decidió participar como aliada de Alemania. Y efectivamente fue una decisión fatal para el Imperio Otomano, ya que tras perder la guerra dejó de existir. Abdul Hamid murió en 1918, un año antes. Todas sus esposas y sus concubinas, menos una, habían pedido permiso a la asamblea para abandonar a Abdul y se fueron. Lo que quedó se llamaba Musfika y se quedó con Abdul hasta el final. Abdul murió en brazos de esta tal Musfika. Historia sorprendente sobre el último sultán del Imperio Otomano.
Seguramente te has quedado sin palabras al conocer todos estos detalles, y es que hay hechos históricos realmente que nos dejan totalmente consternados y sorprendidos, como seguramente lo ha hecho hoy. Y también, por supuesto, has conocido cómo ha sido la caída del Imperio Otomano, un gran imperio, por supuesto, del cual podemos hablar en otro video sobre su apogeo, pero hoy hablamos de la caída. Muchas gracias por mirar el vídeo. Si te ha gustado, por supuesto, compártelo con todos tus amigos. Agradezco vuestros likes y, por supuesto, agradezco que me dejes tu comentario para tus opciones para conocer más cosas fascinantes de este hermoso planeta Tierra. Un saludo, chao chao.